Bienvenidos un domingo más. Hoy traemos por tercera semana consecutiva a un invitado muy especial. Tenemos a Àngel Valverde, gestor de renta fija, que ahora se está sacando el CCA y bueno, vamos a hablar un poco de inversión. ¿Qué tal? Encantado de estar en vuestro podcast. Bueno, sobre todo también darte, bueno, como hacemos cada semana, también sobre todo dar las gracias porque también entendemos que al final es tiempo de cada uno y darte las gracias por venir. Y bueno, saliendo de la introducción de Dani, trabajas en renta fija, con lo cual yo creo que es un buen momento para empezar, que nos puedes decir qué es la renta fija. A ver, a lo mejor para entender la renta fija lo más fácil es compararla con la renta variable. En la renta variable, ¿qué son? Las acciones. ¿Y por qué es variable? Pues porque no sabes tú qué flujos vas a tener de cash. ¿No? Tú compras una acción, pero no sabes si esa acción va a pagar dividendo o no. No sabes, ¿no? Esto es como bastante popular, ¿no? El tema acciones. ¿La renta fija qué es? La renta fija son deudas. Pueden ser de gobiernos, pueden ser de empresas, pueden ser de agencias estatales, pueden ser de muchos emisores. ¿Y por qué es fija? Porque los pagos de los intereses son fijos. Entonces tú sabes que este año vas a cobrar el 5% de intereses, el 5% hasta el final. Por eso es fija. Y por lo general se considera un activo de mucho menos riesgo que la renta variable. Bueno, sí, el riesgo que hay es el riesgo de default, de impago por parte del gobierno o de la entidad que emite el bono. Exacto. Pero también es un buen mecanismo para que las empresas se financien, ¿no? Totalmente. Y aparte, el riesgo de default, este lo tienes también en la renta variable, ¿no? Porque si tú una empresa hace fallida, tú te quedas sin acciones de la empresa. Exacto. En el bono igual, pero los bonistas tenemos un recurso contra los activos de la empresa. Es decir, si una empresa, por ejemplo, es una empresa industrial, si esa empresa cierra y hace fallida, los bonistas luego pueden coger los activos, pues toda la maquinaria, venderla y con eso repagar las deudas. Y eso es algo que no pasa con la renta variable, o sea, con las acciones. Un accionista no va a tener esa ventaja en el caso de que una empresa haga fallida. Antes de seguir, quería decir, bueno, todo lo que vamos a decir no es una recomendación de inversión, solo son una charla que estamos teniendo y ya está, con lo cual no toméis esto como una recomendación de inversión. Otra cosa que quería decir, has dicho que, claro, te van pagando un tipo de interés anual, los bonos, pero, claro, el bono, el precio puede variar si lo tenemos, por ejemplo, en una plataforma o en un exchange. El precio del bono puede ir variando en función del tipo de interés actual que van sacando, ¿no? Correcto. O sea, al final, los bonos son activos que cotizan en el mercado. O sea, igual que las acciones están en la bolsa, los bonos están en el mercado. Y eso quiere decir que entre inversores se pueden intercambiar. Yo te puedo vender a ti acciones, ¿no? Entonces acordamos un precio, yo te compro tus acciones a este precio y se acabó. Pues con los bonos igual. Los bonos tienen un precio y este precio puede subir o bajar en función de varias cosas. Una son los tipos de interés. ¿Por qué? Pues imaginemos que yo con Dani hago un bono, ¿vale? Él quiere dinero y me dice que me va a pagar el 5% de interés durante los próximos 10 años. ¿Qué pasa? Que el gobierno también emite bonos, ¿vale? Entonces imagínate que el bono que emite el gobierno no paga el 5%, sino paga el 8%. Eso puede pasar y ha pasado en otras ocasiones. ¿Qué significa eso? Que los tipos de interés son más altos, entonces el gobierno te está pagando versus el tipo de interés que es el riesgo libre, o sea, de impago. ¿Qué pasa? Que claro, él me está pagando menos. ¿Cómo compensamos eso? Pues vendiendo a descuento ese bono. Por ejemplo, ¿no? Yo le doy 1.000 euros a Dani y Dani me los va a devolver de aquí 10 años. Y durante estos 10 años me va a pagar el 5% de interés. ¿Qué pasa? Yo te puedo vender el bono por menos de 1.000 euros. Entonces, si yo te vendo el bono por 900 euros, te estoy haciendo un descuento porque tú vas a cobrar 1.000 cuando te los devuelva Dani. Entonces, si aparte del 5% de intereses le cuentas esos 100 euros extra que también... Exacto. Entonces, el tanto por ciento de rentabilidad no es el 5%, sino que es más. Porque se llama que cotiza por debajo de la par. La par es, si yo dejo 1.000 euros, pues la par son 1.000 euros. Claro, entonces bueno,
Entonces, si vemos que va fluctuando el valor del bono que tenemos, por ejemplo, en el exchange, no nos tendríamos que alterar por ese precio, porque al final cada año vamos a recibir ese pago del 5% sobre lo que hayamos emitido. Exacto, es un riesgo que siempre está ahí porque tú imagínate que necesitas dinero y has de vender ese bono, pues si los tipos han subido tendrás que vender el bono por un precio inferior. También afecta diferente según la duración del bono. Los bonos más largos están más expuestos a cambios en tipo de interés. ¿No? Volviendo a tu ejemplo, a 10 años. Sí. Claro, imagínate que Dani te va a devolver los 1.000 euros, pero no en 10 años, en un día. Yo no te voy a hacer un descuento de 100 euros, porque te lo va a devolver mañana. Claro. A lo mejor te lo vendo por 999 euros. O sea, porque te lo va a devolver mañana. O sea, no te vas a esperar 10 años para cobrarlo. Entonces, esta subida de tipos de interés a estos tipos de deuda más cortas afectan menos. Y cuando más larga, al revés. O sea, si yo sé que en 30 años me va a devolver el dinero, cualquier variación en el precio tiene más impacto en la performance. Bueno, claro, es que además tienes un mayor riesgo. A más temporalidad también hay un mayor riesgo de default porque 10 años vista a saber dónde estamos. Exacto. O sea, por ejemplo, en la época de la pandemia, ¿sí? Que claro, muchas empresas también les debió ir mal. Ahí seguramente debió haber bastantes impagos por algunas empresas, depende qué tipos de interés o depende qué bonos. En la pandemia, ¿qué pasó? Hubo muchas ventas, porque la gente, pues eso, se asustó, dijo, coño, esta empresa no va a poder devolver esta deuda que tiene. Entonces la gente vendió los bonos y al final oferta y demanda, cuando hay más vendedor que comprador, el precio cae. Sí. O sea, al final hay varios factores que aplican al precio, o sea, no solo el interés, sino la calidad crediticia, el riesgo de default, cómo de largo es el bono. Cuando has dicho, no es lo mismo prestar a un año que a 100 años. Entonces, el riesgo a impago a 100 años es mayor que a un año. Claro. Bueno, para las empresas se pueden llegar a cubrir las empresas con eso, porque sí que hay seguros de impago, depende qué tipo de bonos, creo recordar. Sí, hay unos derivados que se llaman CDS, que son contratos que protegen en caso de un evento de crédito. El evento de crédito puede ser varios. El más común es el impago. Y esto sería, en vez de yo vender el bono porque me preocupo de que esta empresa no me pueda pagar, compro un seguro contra el default, o sea, el impago del bono. Este es un contrato entre tú y yo porque tú piensas que esta empresa sí que me va a pagar. Entonces me dices, ya asumo yo el riesgo de que no te pague, pero a cambio me tendrás que compensar con unos intereses anuales también. Entonces, imagínate, yo cobro el 5% de un bono. Pues quien me vende el CDS a lo mejor me está cobrando el 1% de esos intereses. Y además después puedes tradear con ese CDS también. Si tú tienes un CDS sobre un bono, si no estoy mal, corrígeme si me equivoco, y ese CDS se hizo en un momento en el que el riesgo de default era inferior, puedes tradearlo cuando el riesgo de default es superior. Los derivados no cotizan en mercado, son OTC, son over the counter. ¿Qué significa eso? Que no tienes tú un precio en el mercado, pero sí que, como dices, si el riesgo cuando vas a vender es menor de cuando lo compraste, entonces vas a ganar dinero, efectivamente. O sea, porque el riesgo es menor. Entonces, al deshacer ese contrato, vas a ganar dinero. Porque hemos hablado cómo puede reaccionar a lo mejor el mercado o cómo puede reaccionar la gente a una época de pandemia, pero yendo un poco, buscando también una casuística más grande quizá, ¿cómo crees que puede reaccionar el mercado y la gente a un problema como, por ejemplo, la crisis del 2008 o un crack bursátil como el americano? ¿Cómo puede reaccionar? ¿O qué puede pasar? ¿En la renta fija? ¿Para la gente o para los inversores? Para ambos casos. Bueno, pues tiene efectos importantes, ¿no? Porque al final hay lo que llamamos risk on y risk off. Son movimientos de mercado donde la gente, risk on significa que está más dispuesta a coger riesgo y risk off es al revés, a reducirlo. Entonces, el risk off aumenta. Exacto. ¿Qué pasa? Pues yo me vendo en momentos de estrés que llamamos, como pueden ser los eventos que comentas, me vendo lo que tiene más riesgo, empresas pequeñas, empresas que me van a repagar en muchos años,
y me compro, pues a lo mejor, bonos de un gobierno. ¿Por qué? Porque digo, es más estable y es mucho más probable que el gobierno me devuelva el dinero que no Daniel. Porque Daniel de aquí 20 años, ves a saber tú lo que le puede haber pasado, de todo. O sea... Bueno, hay gobiernos que no han pagado, que a veces han También. hecho default. Argentina fue un ejemplo. Un si no estoy ejemplo, mal. sí, El correcto, corralito. es correcto. Es más raro eso. Sí, es más raro. más complicado. Es más complicado, bueno, o Grecia en el 2012, o sea, aquí al final no hace falta tampoco Y no irse queda al- tan lejos. No, ¿sabes? sí, sí. Al final siempre, el riesgo de impago siempre está presente. Sí. Siempre, o sea, no hay el activo que digas, esto, 100%. exacto. Aunque sea el país más seguro del mundo, bueno, que sea Estados Unidos o quien sea, también hay riesgo de impago, será menor Sí, o mayor, pero... Justo hace una semana salió una noticia, ¿vale? Porque la calidad crediticia de los gobiernos y las empresas se mide en el rating, en la calificación. Triple A es máxima calificación. Es bueno, hay varios tipos, ¿no? De de Moody's, agencia, exacto. vale, sí. ¿Y quién lo mide? Las agencias de calificación. O sea, son empresas que se dedican a calificar el riesgo de que Daniel no devuelva el dinero y de Estados Unidos. Entonces, Moody's, que es una de las agencias más conocidas y respetadas en los mercados, hace, creo que, no me acuerdo la cifra, pero a lo mejor más de 80 o 90 años que tenía a Estados Unidos calificado AAA, que es el máximo, o sea, no le puede otorgar menos riesgo. Y hace una semana le rebajó la calificación a un escalón menos. Y eso fue noticia porque decían, ojo, porque es que ni Estados Unidos es seguro de que te devuelva el dinero. O sea, al final... Porque no sé si quizá la llegada de Trump puede incidir en... En parte venía por aquí, venía por el tema de los aranceles, el tema de la incertidumbre, de sus políticas. Al final todo esto, sumado a que Estados Unidos es un país que tiene muchísima deuda, hay una página web, que no me acuerdo cómo se llama, que lo podéis buscar, que te sale en directo cuánta deuda tiene Estados Unidos. Y cada segundo que pasa son millones y millones de deuda que suma. Que va sumando, ¿no? Sí, mira, creo que Dani la conoce. Sí, voy a buscar. No la conozco, pero... Búscala, lo vas a flipar. Sí que es verdad que un tema también que queríamos tratar era todo el tema de Donald Trump, también los aranceles, que al final, bueno, la Comisión Europea... Es una locura. Y no, o sea, ¿cuál es la reacción ante quizá una salida de Trump o cómo evoluciona el mercado en función a este presidente? Pues lo primero que hace es reaccionar mucho cuando salen las noticias. O sea, al final, el Liberation Day, que es el día famoso donde salen con la tablita y los aranceles a los diferentes países y salen también los memes, pues allí el inversor de renta fija y el inversor también de renta variable entra en pánico. Dice que este señor se le ha ido la chapa. Vamos a ir todos. Nos vamos a todos, vamos a ir a la misma. ¿Por qué? Porque si yo te subo el precio 100% a ti de aranceles, el otro me lo va a subir a mí más. Y esto al final, el coche que vale 20.000 euros va a subir y va a acabar en 100.000 euros un Seat León. O sea, claro, impensable. Al final el reporte de ventas que presentan cada trimestre, creo que es cada trimestre, afectaría también al tipo de bono. Es decir, si yo reporto unas ventas inferiores, podría ser que no pueda hacer frente a depende qué pagos. Correcto, al final tú has de pagar los intereses del bono cada trimestre, cada semestre, dependiendo cómo hayas emitido el bono, ¿no? Y si no tienes dinero cash para pagarlo, tienes un problema muy grave. Entonces, si no vendes coches, no tienes dinero. Si no tienes dinero, no puedes pagar a la gente que te presta el dinero. Y tenemos un problema muy grave. Claro. Porque sí que es verdad que en acciones se ve muy fácil, que, bueno, las acciones que sería la renta variable, Sí. porque sí que es verdad que cuando ves el reporte de beneficios dices, vale, no hay beneficios, pues no hay dividendo, pero claro, en renta fija a veces no se ve tanto, porque sí que es verdad que es, vale, no hay ventas, tengo que pagar a los bonistas, pero no se ve tanto. Al menos yo desde mi punto de vista particular no veo... En las noticias te refieres. Exacto. Sí, porque al final... También pensad que las empresas que se financian con bonos son empresas muy grandes. O sea, al final, el tío Paco que tiene su carnicería no va a tener un bono. Al final, las empresas que sacan bonos son empresas muy grandes. Auditadas. Auditadas, empresas multinacionales, empresas que generan muchísimo dinero. Alphabet, Mercedes-Benz, Louis Vuitton, Kering, empresas de un tamaño enorme.
Entonces también la probabilidad de impago en estas empresas es menor. Por eso también estas empresas, sabiendo eso, salen a... O sea, ¿por qué no piden un préstamo estas empresas? Porque depende cómo les sale más a cuenta el bono. Es más barato para ellos financiarse a través de los mercados. Sabes que, si no estoy mal, cuando te financias, es decir, lo que en particular como yo, bueno, como cualquiera de nosotros tres, podría comprar en el mercado, en verdad no es el dinero que ellos reciben, sino que estamos comprando una parte de, oye, que una empresa, pongamos un exchange ha comprado bonos a Louis Vuitton. ¿Vale? Entonces, nosotros compramos el bono directamente al exchange. Correcto. Pero nosotros no estamos comprando directamente a Louis Vuitton porque cuando tú haces un bono lo haces por voy a vender X volumen del bono a una entidad, pero con un gran capital. O sea, al final, cuando tú sacas un bono, primero es decidir cuánto dinero quieres. Yo soy Louis Vuitton y quiero 500 millones de euros. Entonces, tú sacas un bono a mercado de 500 millones, con el tamaño total de 500 millones de euros. ¿Qué pasa? Hay varios inversores que van a acudir a ese bono, quieren financiarte. Ese bono luego lo puedes dividir en pedacitos. Yo no voy a comprarle los 500 millones. A lo mejor le voy a comprar 2 millones. Entonces, el conjunto de todos los bonistas crea, digamos, el bono. O sea, el bono tiene el minimum piece, que se llama, que es la unidad mínima la cual tú puedes comprar de ese bono. O sea, a lo mejor son 100.000 euros el minimum piece. Y entonces, un gesto de renta fija lo que hace es, vale, existe este bono. De este bono, ¿cuánto hay en mercado? Porque claro, igual que las acciones, yo puedo comprar acciones si hay alguien que las quiere vender, y los bonos igual. Yo puedo comprar un bono si alguien me lo puede ofrecer, si no, no puedo... O sea, yo no puedo decir, me interesa el bono que sacó Louis Vuitton hace 8 años, porque luego voy yo al mercado y digo, hola, buenos días, ¿dónde está el bono? Y no lo tenemos. Claro, para una persona particular es muy fácil, porque siempre hay alguien que un pedacito muy pequeño lo quiera vender, pero para una empresa grande que tiene que comprar millones, ahí es mucho más complicado. Exacto. Cuando más grande es la empresa donde estás y más dinero movéis, se hace más difícil encontrar el volumen que tú buscas. Y aunque sean pocos volúmenes, hay determinados activos que con el paso del tiempo se vuelven más ilíquidos, que llamamos. O sea, que son más difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque un bono que salió hace 50 años y que ahora aún está activo, es más difícil de encontrar que el que salió ayer. Porque el que salió ayer lo tiene todo el mundo, lo tiene presente y sabes dónde estáis y es fácil que te lo ofrezcan. El que salió hace 50 años, vete a saber tú dónde ha acabado, porque claro, puede intercambiar manos 1000 veces. Como los cromos, el Charizard de Pokémon, que va cotizadísimo, ¿no? Entonces, aunque solo quieras 1000 euros de ese bono, si estás buscando un bono de hace 50 años, va a ser muy difícil encontrarlo y el precio va a ser muy malo, digamos, comparado con uno que salió ayer. Porque ahora también pensando, claro, tú trabajas en un banco, trabajas todo el tema de los bonos. Claro, cuando adquirís bonos, supongo que tenéis acceso a todo tipo de información confidencial de las empresas a las cuales estáis interesados a adquirir, ¿no? Sí, no. Al final, las empresas que sacan bonos son muy transparentes. O sea, en el caso del... públicos, ¿no? Quizá. Exacto. En el caso de Louis Vuitton, es una empresa cotizada. Y como empresa cotizada, publica sus resultados para todo el público. Sí que es cierto que tú, al ser inversor en una empresa, te da ciertos privilegios. Por ejemplo, ha pasado a veces que no hemos estado contentos con una inversión que hemos hecho. Y aparte de tener los resultados publicados con los datos que todo el mundo ve, podemos acceder a hablar con la empresa. Le decimos, oye, nosotros tenemos X cantidad invertida en vuestra empresa y nos gustaría que nos actualizarais cuál va a ser vuestra estrategia en los próximos 3 años. Y seguramente ellos te dirán, no puedo decirte eso porque es información privilegiada, confidencial. Pero sí que a lo mejor puedes hablar con ellos y que te expliquen cosas que sí que pueden ser públicas o que te den un poco de feedback o preguntarte, oye, ¿cómo veis esto? ¿Cómo veis lo otro? Entonces, no tenemos tanta información privilegiada como se puede llegar a pensar. Sí que más que eso,
tenemos mucho acceso a análisis de gente. O sea, por ejemplo, los bancos analizan empresas y te dan su opinión. Yo compraría, yo vendería. Esta me gusta, esta no me gusta. Y luego tú lees esto y dices, esta empresa, recomendación para invertir, negativa. Y dices, pues a lo mejor ahí el dinero no... Exacto. O al revés, o dices, pues no tiene ni idea este chaval. Y le envías un mensaje y dices, oye, ¿por qué has puesto que no te gusta? A mí me encanta. Eso es lo bonito, porque así alguien quiere vender y otro quiere comprar. Exacto. Y puedes comprar a un precio mejor, porque si el otro piensa que está fatal, te va a vender regalado. Porque vosotros también como banco, cuando, una estimación, porque entiendo que hay inversiones más a corto o a largo plazo, pero cuando quizá podéis ver cuando una inversión puede ir por el camino que vosotros esperabais, o podéis decir, ostras, aquí nos hemos estampado. Más o menos, ¿cuándo podéis ver esa bueno, por ejemplo, que yo me centro en la renta fija de empresas, de corporativa. Esto se ve mucho en la presentación de resultados. ¿Por qué? Porque normalmente hay una previsión. O sea, este año Mercedes-Benz tiene previsto vender 50.000 coches. ¿Qué pasa? Llega a final de año, publican resultados y han vendido 12.000. Ha salido mal la inversión, definitivamente. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha vendido tan poco? Y esto preocupa. Depende. ¿Por qué? ¿Por qué ha vendido 12.000? Oye, pues porque ha pasado el COVID y la gente no sale de casa, no puede ir al concesionario, no puede comprar coches. Dices, ok. Sí. ¿Por qué ha vendido 12.000? Porque ha habido una marca china que ha salido hace poco que lo vende por 1/3 del precio y te ofrece el doble que un Mercedes. Entonces, están vendiendo mucho menos. Y esto sí que nos preocupa porque nos han de devolver el dinero de aquí 10 años. Y de aquí 10 años, como los chinos sigan creciendo y las ventas de Mercedes vayan a bajar y se hayan más pequeños, pues desastre. Es mala inversión. Exacto. Al final el tema de ventas es el que manda. Si no hay ventas... Si una empresa no vende, mal. Sí. Pues no puedes pagar ni nada. Correcto. Vale, yo quería salir un poco más del tema de renta fija y pasar a, por ejemplo, una OPA, que es una OPA, y hay OPA hostil y OPA no hostil, si no estoy mal. Correcto. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco acerca de ello? Bueno, ahora se está hablando mucho de la OPA, ¿no? Del BBVA al Sabadell. ¿En qué consiste una OPA? Bueno, un bonista es el recurso contra los activos en el caso de que no paguen, ¿no? Los accionistas no. Pero los accionistas tienen una ventaja, que es que tienen votos en el consejo de administración de las empresas, o sea, en la dirección. Son propietarios de la empresa. Entonces pueden decidir sobre el futuro de esa empresa o pueden elegir a consejeros. ¿Qué pasa? Las empresas cotizan en bolsa. Tienen acciones. Si una persona tiene todas las acciones de una empresa, es su empresa. Eres tú el propietario de esa empresa. Entonces, ¿qué es una OPA? Una OPA hostil, como es en este caso, es una oferta de compra de esas acciones. O sea, tú, en vez de acercarte al Sabadell y decirle, estoy interesado en comprarte, ¿por cuánto negociemos? ¿Por cuánto? No, dice, oye, a todos los accionistas del Sabadell os ofrezco tal. ¿El aceptáis? Sí o no. Si aceptan, tú pasas a ser el accionista principal y por tanto es una empresa ya tuya. Sí. En la que tú puedes tomar el control. Bueno, a partir del 25%, al menos a nivel fiscal, sí que se considera que ya tienes un control. No sé si a nivel... Bueno, hay diferentes tipos también de porcentajes. Menos del 20% se considera que no es significativo. Entre el 20 y el 50 se llama que eres influyente. Y luego más del 50 ya tienes el control de la empresa. Es decir, a partir de 50 es cuando ya se consideraría que has finalizado la OPA con éxito. Si tú tienes más del 51 ya está bajo control tuyo. Pero a partir del 25 no. A partir del 25 es una inversión significativa, pero no tienes el control. Vale. Si es que yo sé que eso, a nivel fiscal sí que un 25% ya marca bastante, pero no sabía cómo funcionaba a nivel de OPA. Bueno, o sea, al final la OPA es una oferta para todos los accionistas, entonces si no la acaban aceptando, no va a haber la oferta, porque ellos no quieren tener una inversión significativa, sino quieren tener el control. Y es una empresa que les interesa por motivos estratégicos, entonces quieren comprarla
e integrarla en la suya, absorberla. ¿Y cómo afecta el precio de las acciones a raíz de la OPA? ¿De cómo fluctúan? Pues, por ejemplo, en este caso, las acciones del BBVA valían más que las del Sabadell. ¿Qué pasa? Convergen. Las del BBVA bajan, las del Sabadell suben. También depende de cómo reaccione el mercado. O sea, en este caso, claro, ellos, el mercado percibe que es una buena operación por parte del BBVA. ¿Por qué? Porque es un banco español, pero ¿qué problema tiene? En España es muy poco representativo, no tiene muchos clientes españoles. Tiene mucha exposición a Latinoamérica. En México, BBVA México es muy grande allí. Está repartido en muchos países y ellos quieren ganar presencia nacional. Entonces, Sabadell es justo lo contrario. Es un banco con mucha presencia aquí y con muchos clientes aquí. Entonces, tiene todo el sentido del mundo para ellos adquirir este banco porque así van a poder ganar exposición nacional, que es lo que les falta. Bueno, las carteras, porque al final, las carteras de cliente, porque al final si tienes la hipoteca en un banco ya de ahí no te mueves. Seguramente. Sí, la gente, yo creo que el tema bancos no se suele mover mucho. Tampoco considero que haya mucha cultura financiera aquí tampoco, porque la gente con los ahorros que hace los mete en el banco y se quedan ahí muertos de asco. Entonces, sí, aquí en España yo creo que hay poco movimiento. Claro, para una persona particular, yo por ejemplo estaba pensando utilizar renta fija, pero yo creo que en verdad es más común la renta variable para una persona normal, porque sí que la renta fija te da seguridad del pago, pero la ganancia que obtienes es bastante inferior. Sí. Con más riesgo, quizá. Más riesgo, más beneficio, pero si no... Es el binomio riesgo-rentabilidad van de la mano. A más rentabilidad, más riesgo asociado. Entonces, depende del perfil de cada inversor, pues puede decidir menor riesgo o mayor riesgo. Sí que lo eficiente desde el punto de vista más teórico sería a lo mejor tener algo entre medias. Pues, oye, a mí me gusta renta variable. Pues pongamos un 80% de mi dinero en renta variable y un 20% que sé que me va a generar un 4-5% cada año, que es más que suficiente, porque al final tú lo que quieres como joven es proteger tus ahorros. Exacto, y con un 5% en teoría vas bien. Sí. O sea, ¿tú recomiendas a un particular hacer ese 80-20? Si, por ejemplo, eres joven, te interesa a lo mejor tener algo así. Si, por ejemplo, eres más mayor, normalmente sueles tener todo 100% renta fija. No, porque ya tienes una cartera consolidada y no quieres perder lo que tienes. Exacto, al final quieres proteger tu patrimonio que ya has hecho durante todos estos años. Entonces, asumir riesgo a tu edad no es algo que se recomiende. Pero depende mucho del perfil de cada uno. Claro. Cada uno tiene su propio perfil. Incluso entre nosotros tres podemos tener la misma edad, pero cada uno tener situaciones diferentes. Sí. Es que al final también va a depender de tus ingresos, de tu situación actual, porque más o menos supongo que habrá unos estilos predefinidos. ¿Cuáles son los perfiles quizá más normales en el mundo de la inversión? Supongo que sí que está... El tipo de inversor. Exacto, sí. Pues es un mundo porque hay o sea, dentro del mercado hay varios actores, digamos. Entonces, el más pequeño de todos sería el retail, nosotros, como particulares. Un inversor como nosotros en el mercado no mueve nada. O sea, me puedo comprar como un loco acciones de Apple, que nunca seré propietario de Apple. Ya me puedo pasar toda la tarde. ¿Qué no va a pasar? Entonces, después hay diferentes tipos de inversores. Tienes los bancos. Los bancos invierten mucho dinero. ¿Qué hacen? Cogen el dinero de, por ejemplo, las cuentas corrientes de la gente, que están ahí muertos de asco, y los invierten en renta fija. Y entonces, si tú tienes entre todos tus depósitos 100.000 millones de euros, 100.000 millones de euros al 3%, pues es dinero. Claro. Sí, ahí ya, claro, entonces te interesa mucho más protegerte, pero tener ese 3% con ese capital invertido que no arriesgar ese capital. Exacto, sí. Y aparte están muy regulados los bancos, entonces tampoco pueden invertir en 100.000 millones de euros al Bitcoin. No, no va a pasar, no, es inviable. No. Porque, ¿cómo ves tú el Bitcoin?
siendo gestor de renta fija. Bitcoin y criptos. Y criptos. Sí. Yo no lo veo una alternativa viable a la inversión. Me explico. Nosotros cuando invertimos pensando de aquí 5, 10 años o 20. Entonces, algo que tiene tanta volatilidad, que hoy vale 100.000, mañana vale 80.000, de aquí 3 días vale 0, no es un activo que tú puedes decir, apostaré aquí mi dinero porque sé que está fundamentado en esto. Porque la volatilidad es muy... Es enorme. Entonces, como inversión no la veo. Como moneda menos. Ya. Porque una moneda, hoy el pan no puede valer 1 euro y mañana 150 euros. Claro. Entonces lo veo como un activo de mucho riesgo que puede estar bien para trading, hacer trading, Ya. especular, básicamente, fines especulativos. Yo lo tengo este mes, espero que suba 10% y lo vendo. Ya está, lo veo bien para eso, pero no para un inversor profesional, ni para un inversor a largo plazo. No creo que sea... Que seguro que hay el listo que dijo, no, porque en 2001 el cripto y ahora tiene un yate. Muy bien. Ahora tiene la suerte también de estar en ese momento. Exacto. Pero, bueno, al final como todo, si también compras acciones de Apple en los 90, Claro. pues ahora también tendrías un yate. Claro, pero al final, quieras o no, Apple tiene un histórico, se puede llegar a Una trayectoria. analizar. Pero Exacto. una moneda que acaba de salir y según X estudios, X analistas, al cabo de un mes va a subir, va a hacer un por 200, pues es más difícil que se pueda subir. 100%. Y al final Apple fabrica móviles, fabrica ordenadores. Horrible. Y tiene estas ventas. Tiene algo que lo respalda. Sí. Bitcoin y las criptomonedas es una tecnología súper interesante, pero creo que es más interesante la tecnología que la moneda en sí. Sí, a mí también me parece eso. La tecnología que tiene. La tecnología de la blockchain, las criptomonedas, todo los esto. Smart contracts. Smart contracts, todo esto puede ser una revolución, no digo que no. Pero como inversión, prefiero invertir mi dinero en una empresa de IA o que se dedica a la blockchain que en la criptomoneda en sí. ¿Por qué? Porque la empresa al final es algo físico y ellos transforman la tecnología en aplicaciones en la vida real. Yeah. Entonces, si tienes alguna empresa o conocéis que os gusta, que aplica temas de IA o de criptomonedas o tecnológica, pues yo recomendaría, antes que una criptomoneda, la empresa. Al final, las que más suben siempre, por ejemplo, en Estados Unidos, son las tecnológicas. Yeah. Las magníficas, las siete magníficas son tecnológicas. Amazon, Alphabet, Tesla, Nvidia. Facebook, Nvidia, todas estas son Nvidia tecnológicas. también un buen pelotazo, Nvidia. Correcto. No tiene nada que envidiar a Bitcoin. No, por eso. Es que si tú quieres arriesgarte o realmente sabes el potencial que tienen las cosas, no te hace falta irte a criptomonedas. No, vas a buscar algo que sabes que va a proyectar en un futuro, has de esperar, como todo el mundo que ha hecho mucho dinero con Bitcoin, esperar. Inviertes en algo que crees que va a funcionar, oye, en unos años ya debería haber despegado. Sí funciona, claramente, si no funciona, Claro, no. y fundamentas tu análisis en algo. Yeah. ¿Por qué tenéis Bitcoin? ¿Por qué compras Bitcoin? Solo porque quieres que suba. Si no, no. ¿O crees o pretendes que suba? Deseas, rezas, porque no puedes hacer nada más. Después Apple puedes decir, buah, pues yo creo que van a sacar un ordenador tan pepino que lo va a petar en ventas y va a subir la acción un montón. Bitcoin puedes decir, buah, creo que más gente como yo va a comprarla y eso va a hacer que suba el precio y así yo me puedo salir antes de que pete. Sí, porque tampoco no hay noticias ni nada. Es... Bueno, noticias de que tal ha comprado Bitcoin, no sé qué, y ya está. Ya está, no hay mucho más. Es análisis 100% gráfico y poco más. Especulación. Yo sí que creo que también va un poco en función de lo que tú estás diciendo del perfil de cada inversor, por así decirlo. Al final, si tú quieres invertir ahora para dentro de 2 meses, tener la suerte de haber duplicado o haber triplicado tu inversión, pues quizá la criptomoneda sí que es lo que... La fiabilidad no es la correcta, no es la que tú esperas, pero depende del perfil. Pero eso también se puede hacer con renta fija, pero de acciones normales. Al final, si tú te pones a operar en futuros, si estamos ya en modos especulativos, nos ponemos en futuros y apalancamientos y ya está, te apalancas. Hay 1000 formas de arruinarse. Hay 1000 formas de arruinarse, eso sí, exacto. Sí, yo creo que es la más fácil. ¿La criptomoneda o los futuros? La criptomoneda. Yo creo que la gente es más fan de la criptomoneda. Accedemos a la criptomoneda, sí. Sí, y solo rezando de que suba. Y así no va a subir.
Al final, eso, puedes apalancarte. O sea, puedes pedir un préstamo para... No, pero yo invertir. digo futuros de apalancamiento para... Bueno, sí, al final. Bueno, apalancarte significa Sí. invertir con dinero que no es tuyo. Sí. Es pedir, oye, déjame 1.000.000 de euros, esto lo compro y luego devuelvo, como voy a ganar dinero en el Bitcoin, con lo que gane pago el otro y me quedo el beneficio. Muy peligroso. Sí, muy Porque peligroso. puedes quedar sin Bitcoin y sin dinero que devolver. Y con deuda. Con deuda. Y con deuda. Que encima no se perdona esa deuda. Por eso decía, No se condona. prefiero darle el dinero a Estados Unidos que a Daniel, que no sé que dentro de 20 años ¿Qué va a Te pasar? pongo, una ¿Qué va a pasar? te pongo un apalancamiento por 100 Ya está. y ya está. Y el apalancamiento es muy peligroso porque es muy fácil que pases de 100 euros a 50. O sea, has perdido el 50%. Sí, Pero luego, para recuperar los 100 euros, no ha de subir un 50%, No. ha de subir más. 200%. Sí, sí, sí. Sí, Claro, sí. porque es el doble. Bueno, o te apalancas más. Es decir, No. Si pierdes la mitad apalancado, no recomiendo apalancarse. No, la verdad, no es una buena recomendación. Bueno, no se recomendaría. No, nunca. no. En sí, el mercado de futuros de apalancamiento, no, a no ser que sepas. Es complicado. Que Porque- parece complicado. Entonces, o sea, sí que has dejado claro que la criptomoneda no la ves No la veo. como algo rentable. A una persona quizá que nos esté viendo y que le tenga ciertos ahorros, ¿qué es lo que le aconsejarías tú para empezar? ¿Dónde podría invertir? Vale, primero, si tienes tus ahorros en el banco muertos de asco, estás perdiendo dinero. Sí. ¿Por qué? Porque Vale. los precios suben cada año. Mm. Un coche en los 90, El IPC, todo eso. exacto, no vale lo que vale el mismo coche ahora, lo que sería el equivalente. Entonces, si quieres ahorrar para comprarte algo y lo tienes ahí, pues no sería lo más correcto. Ya. Si tu perfil de riesgo es más conservador, Mm. siempre puedes irte a renta fija, por ejemplo, en fondos monetarios. ¿Qué son fondos monetarios? Son fondos de renta fija que suelen invertir en gobiernos, por ejemplo, y monetario significa que es menor a un año la duración del bono. Entonces, tiene menor riesgo que un bono de 50 años. El precio varía menos por lo que os he explicado antes. Entonces, de esta forma puedes conseguir un 1 o 2% y teniendo limitado siempre la caída. Porque no, digamos que no va a bajar muchísimo. Y si lo baja es que has tenido muy mala suerte. Entonces, para un perfil más conservador, lo ideal sería a lo mejor tener un fondo monetario y te olvidas del tema y vas ganando tu 2% anual. Eso sería ideal. Luego, para gente más joven o con un perfil más arriesgado, que pueda asumir más riesgo, pues a lo mejor combinarlo con renta variable, a lo mejor un 20-80%. ¿Cuál es la forma más fácil de acceder a la renta variable? Pues a lo mejor los ETF, no sé si los conocéis. Las ideas de ETF son, en vez de invertir en una empresa en concreto, invierto en todas porque sé que el mercado históricamente sube, pero como no sé qué empresas van a subir, invierto en un mercado. Entonces hay ETFs que invierten en el S&P, ¿no? El índice de Estados Unidos más grande a nivel bursátil, luego, pues, si no, el Eurostoxx, lo mismo pero en Europa. El MSCI World. El MSCI World, que bueno, el problema del MSCI World, el 70% es Estados Unidos. Sí, es Pero- S&P puro y duro. Igual que el Nasdaq y el S&P son bastante similares. Sí, exacto, entonces, bueno, siempre hay alternativas que más arriesgadas a la renta fija, ¿no? Y luego también pasa una cosa curiosa que es, para patrimonios más altos, se desbloquean, como un videojuego, se desbloquean inversiones que no son para la gente de calle. Llegan al nivel 100, ¿no? Exacto. Siguiente nivel de la vida. Exacto. Por ejemplo, tienes los fondos de alternativos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, Claro, Eso no- vosotros como no habéis No, acabado... no, nos queda mucho. Nos queda- Ya, ya veo, ya. Es cuestión de tiempo. Ojalá llegara a eso. Pues, ¿qué son los fondos alternativos? Bueno, dentro de las inversiones alternativas, seguro que habéis escuchado hablar sobre los hedge funds, Sí. sobre el private equity, Sí. sobre las commodities. Al final hay una rama que son alternativas que no, a lo tradicional, que lo tradicional es renta fija, renta variable, donde tienes, por ejemplo, fondos que se dedican no a comprar acciones,
sino a comprar empresas. Y me explico. Estos fondos lo que hacen es coger el dinero de inversores, ¿vale? Y con ese dinero, imagínate, es un fondo de 500 millones de euros. Su objetivo es ganar dinero el máximo que puedan. ¿Y qué van a hacer? Van a buscar empresas que valgan a lo mejor 50 millones de euros, que no son muy grandes. 50 millones de euros, no hay ninguna en bolsa que cotice por 50 millones de euros. O sea, valen miles de millones las que están en bolsa. O sea, son microempresas o empresas medianas o grandes, pero vamos, una valoración muy modesta. Y lo que hacen es comprarlas con el propósito de aquí 4 o 5 años o 10, normalmente creo que son 10 años, venderlas a un inversor mayor. Entonces, aquí realmente se hace mucho dinero. ¿Por qué? Porque tú compras una empresa que está valorada hoy en 50 millones de euros, pero de aquí 10 años a lo mejor vale 1.000 millones de euros. Pero también el riesgo es más elevado. El binomio rentabilidad-riesgo siempre eso es algo que no se rompe nunca en las finanzas. No. Y todo lo que me da más dinero y al tiene... final, si es un fondo de inversión que tiene un patrimonio de 500 millones, si pierdes esos 50, pues para ellos quizá el riesgo también no ha sido tan alto como... Al final, ¿por qué no comprar una empresa de 500 millones de euros? Porque saben que es mejor comprar muchas manzanas, que siempre te va a salir una podrida, y entonces, pues, haces ahí y ya está. Exacto. Y luego te quedas con las buenas, que esas dan mucho beneficio. Pues estos productos, estos fondos, normalmente requieren, primero, capitales muy elevados. O sea, inversores que tienen mucho dinero y después que tengan un horizonte temporal muy amplio. O sea, 10 años. ¿Por qué? Porque a diferencia de las acciones y de los bonos, tú no puedes salirte. Tú le das tu dinero al fondo y el fondo tiene 10 años para hacer lo que quiera con tu dinero. Si no te gusta, te aguanta. No hay vuelta atrás. Entonces... dices riesgo, pero... Exacto, riesgo a tope. El retorno puede ser... El retorno son enormes. La empresa que compras es grande, así que en principio tampoco no debería haber tanto riesgo dentro de lo que hay. Bueno, 50 millones, una empresa es muy pequeña. Bueno, es pequeña, pero ya tiene un background de historial que es fuerte. Sí, depende mucho, o sea, porque también hay fondos que invierten cuando no son nada, cuando son startups, cuando son ideas, cuando son aún... Están en funding, están buscando unicorns, luego hay fondos que invierten en un poco más grandes, de 50 millones, luego cuando están en fase de expansión, hay fondos temáticos de todo lo que podáis imaginar. Entonces, ¿qué pasa también? Es menos transparente porque no cotizan en bolsa, no publican los resultados que os decía yo antes, que yo miraba, no son privados porque el propietario que el fondo de esta empresa no publica en ningún sitio los resultados. Bueno, y a veces no están ni auditadas tampoco. No están ni auditadas, exacto, no tienen la necesidad de estar auditadas y tampoco lo están. Entonces, el riesgo de estas empresas, de estas inversiones es mucho mayor, el horizonte temporal es mucho mayor, entonces para que un inversor, ¿no? Si pensando como el fondo, aguante 10 años y que me deje 1 millón de euros, va a ser alguien con mucho dinero. Entonces, primero te piden entender dónde estás invirtiendo y luego el dinero, que si quieres invertir 1 millón de euros, no te van a pedir 1 millón de euros, te van a pedir más. O sea, porque tu único 1 millón de euros no puedes invertir en un fondo porque si no vas a ir muy apurado. Entonces, también buscan un inversor wealthy que tenga... Que no se quede... Exacto, que tenga mucho patrimonio. Sí, porque si no... Y estas inversiones se desbloquean, ¿no? Porque al final los bancos tienen tipos de clientes como nosotros. Cuando tú te vas a un banco, si tienes la cuenta al cero vas a ser un cliente normal. Pero los bancos tienen como una pirámide en función de cuánto dinero tienes, ¿no? La base es todo el mundo. Cuando vas subiendo es una base más estrecha, gente con más dinero, gente con dinero. Esta gente ya tiene unas ventajas respecto a la base. Tienes productos que la gente normal no tiene. Por ejemplo, si eres cliente Premier, que le llaman, tienes tarjetas de crédito especial que la gente de abajo no tiene. ¿Qué tarjetas tienes? Pues las que te dan acceso a la sala VIP en el aeropuerto de Dubái. Tonterías. Luego ya tienes las banca privada. La banca privada, si digamos, el mínimo va variando, depende del banco y depende del sitio, pero a lo mejor son
1 millón de euros o medio millón, ahí ya eres cliente de banca privada, tienes tu asesor que te explica, pues oye, yo haría 50% renta variable, 20% alternativos y el 30% renta fija. Te asesora, te gestiona tu patrimonio. Y luego tienes la punta de la pirámide, que es wealth, que son patrimonios muy grandes. Son donde estarían los futbolistas, por ejemplo. Donde estaría, pues depende del influencer, a lo mejor tiene, no sé, ya muchos años, Willy Rex seguro que está ahí. Sí, según cuáles, sí. Sí, hay algunos que tienen que tener ahí un buen patrimonio. Claro. Y la cúspide supongo es cuando se te desbloquea esa parte de poder invertir en estos fondos. Exacto, sí. Level up. Level up, sí. Bueno, aparte tienes tu banquero personal que te asesora, está por ti. Y al final es alguien que se dedica solo a gestionar grandes patrimonios. Y que, por si os sabe, pues por curiosidad, ¿qué tipo de formación suelen tener estos asesores? ¿Económicas, de máster en alguna rama en especial? Pues normalmente hay de todo, es muy variado. Desde gente que ha estudiado a lo mejor Derecho, hasta gente que ha estudiado ADE o Economía, o gente que más técnica, que ha estudiado a lo mejor Matemáticas o Industriales o alguna carrera de estas. Entonces, si te mola el mundillo, puedes llegar allí. O sea, te puedes luego sacar, por ejemplo, el CFA y otras certificaciones que acreditan que eres competente en el ámbito de inversiones, entonces puedes llegar a estas posiciones. Pero normalmente eso. Aparte, esta gente, estos asesores, reciben mucha información del propio banco. O sea... claro, les interesa que vaya bien. Claro. O sea, un gestor, por ejemplo, como soy yo de renta fija, a lo mejor a mí no, pero hay otros compañeros que los de banca privada les piden, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Puede llegar a pasar. Entonces, oye, nuestra visión es que nos gusta este trade. ¿Qué es? Pues comprar Estados Unidos porque la gente ha entrado en pánico porque le han bajado el rating y ahora paga más. Pues nos gusta. Porque no creemos que vaya a petar Estados Unidos. Entonces, recomendamos eso. Pues, al wealthy. Oye, yo te recomiendo Estados Unidos que históricamente siempre ha sido muy estable y no paga mucho y ahora paga un poco más. Yo, si fuese tú, aprovecharía y a lo mejor incrementaría. Entonces hay perfiles muy variados. Sobre todo a lo mejor en tu día a día puedes llegar a estar en contacto con estos gestores de grandes patrimonios. Yo en mi caso no, pero es habitual que eso depende del banco, depende de la entidad en que trabajes, que puedes estar en contacto con estos asesores. No, es curioso, porque lo ves desde tu punto de vista, incluso hasta el personal de ver gestionar según qué patrimonios que deben presionar bastante. Sí, o que te viene aquí, ¿sabes? El típico que lo ves por la calle normalito y lo ves entrando en la oficina Wealth, que te sirven el cafelito y dices, mira, este señor le ha tocado la lotería. O algo ha hecho. Sí, este señor algo sabe. Le sabe. Claro, que al final tienes perfiles... ¿Cómo te haces rico? Pues tendrás de todo, desde gente que le ha tocado la lotería hasta que el que se ha montado la empresa, hasta el futbolista. Tendrás, a ver, estos los gestores seguro que... Es un gran abanico de clientes. Y hemos ido hablando de CFA, pero te quería preguntar qué es el CFA y cómo se consigue aprobar el CFA. El CFA es un título, Chartered Financial Analyst o analista financiero certificado, que digamos es un poco como el estándar en inversiones. Es como decir, igual que hay el Advanced y el First de idiomas, que dice, si tienes el C2 es que hablas súper bien el inglés, si tienes el CFA es que sabes de todas las inversiones mucho. Es como el equivalente a eso. Entonces, es un título privado que lo saca el CFA Institute, el cual consiste en 3 exámenes, son 3 niveles. Y para conseguir ser CFA necesitas primero aprobar los 3 exámenes y luego acreditar, creo que son 2.000 horas de experiencia en inversiones. O sea, no solo con los exámenes lo tienes, sino que luego te hace falta experiencia. Demostrar que has trabajado. Sí, y 2 cartas de gente que creo que tenga el CFA y que te recomienden. Que tengan el CFA también. Sí. Si tienes 2.000 horas, seguro que conoces a alguien que te recomiende, porque si no... Es importante tener contacto. Sí.
No, a ver si tienes 2 niveles, has estado trabajando de eso. Está... Sí. Y la verdad que es un examen muy difícil para que os hagáis una idea. El primer nivel, que es el que más, es también un embudo, el que más gente se presenta, más de la mitad de la gente suspende. Más de la mitad. Más de la mitad. Luego, pasa al segundo nivel. ¿Qué pasa al segundo nivel? Más de la segunda mitad. O sea, más de la mitad suspende. Más de la mitad es la mitad que ha pasado. O sea, la mitad de la mitad, más de la mitad suspende. ¿Qué pasa en el tercer nivel? Más de lo mismo. Más de la mitad suspende. Entonces, sí que si suspendes en el nivel 3, no has de volver al inicio, ¿eh? Puedes repetir el nivel 3 directamente. Pero sí que es un examen que de preparación a lo mejor son, depende del perfil y tus conocimientos, pero entre 6 y 9 meses cada nivel. Y la probabilidad es que no lo apruebes. Entonces, se suele alargar entre 3 y 5 años. Porque para sacar los 3 niveles. Cuando llegas a sacarte los 3 niveles, ¿a qué te autoriza? Porque es lo que tú dices, a lo mejor el Advance, pues con el Advance tengo entendido que ya puedes ser profesor de inglés. ¿Qué te autoriza cuando te sacas estos 3 niveles? ¿Qué puedes llegar a hacer? No te autoriza nada, digamos, no por ser CFA opero diferente o tengo otras ventajas, pero es como un certificado, eso, te abre muchas puertas. ¿Por qué? Porque el reconocimiento que tiene es una acreditación tan difícil de conseguir y tan bien valorada por muchas empresas que dicen, oye, este tiene un máster, pero este otro chico tiene el CFA. ¿Qué valoramos más? ¿Un máster en una universidad X normalita o un CFA? La mayoría de veces un CFA gana cualquier máster en finanzas o en inversiones. Entonces, aparte de eso, es a nivel internacional esa reputación. O sea, yo me puedo ir a Estados Unidos que 100% saben que es el CFA y lo difícil que es de conseguirlo. En cambio, la Universidad de Barcelona, pues no saben si es buena o mala, si los másters ahí son correctos o no. Y el CFA es eso, es como tu pasaporte, tu visa a nivel global que te da como ese respeto o esa de cara a no solo a potenciales empleadores, sino a demás gestores, ¿no? Porque una cosa curiosa del CFA es cuando eres CFA, lo incorporas a tu nombre. Entonces la gente suele firmar... Apellido, ¿no? Exacto, sí. Firma Paquito no sé qué, coma, CFA. Eso es que te da un prestigio Sí, bastante. exacto. Es como decir, ojo. Ojo, que está llega al siguiente nivel. Que llega el señor CFA. Porque también, o sea, sabiendo tu trabajo, ¿cómo crees que está valorado tu posición o quizá tu sector aquí en España? Porque tengo entendido a lo mejor que es más complicado o quizá no hay tanta oferta a nivel de trabajo en este sector. Hay muy poca. O sea, para empezar, en Barcelona hay poca y si sale la OPA va a haber menos. Pero hacemos que lo sabes. Sí, exacto. Porque sí que, por ejemplo, en banca privada, pues eso en cada ciudad hay, ¿no? Porque en todas las ciudades hay ricos, entonces esto va a estar ahí. Pero gestionar en directo, o sea, lo que es comprar yo bonos directamente a mercado, poder estar en un sitio de gestión de inversiones de renta fija. En España hay pocos sitios, en Barcelona muchos menos. Sí que hay luego en Europa los hubs financieros. Pues Madrid sería un sitio donde hay muchos bancos internacionales, pero tampoco es el super mega hub. Seguramente en Europa Londres es el sitio donde más oferta hay, seguido de a lo mejor París. París hay mucha oferta también. No lo hubiese dicho por ahí, la verdad. ¿Y Alemania? Alemania en Frankfurt. En Frankfurt también hay mucha oferta. Esas serían a lo mejor las 3 ciudades. Luego en Italia está en Milán, cosa curiosa, porque la capital es Roma, pero el hub financiero está en Milán. Entonces, tampoco hay tanta oferta. Es un mundo muy pequeño, más de lo que os pensáis. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. O sea, por ejemplo, cuando un banco viene y hace un evento, trae un analista que te dice eso, me gusta tu empresa, me gusta el sector, y lo monta aquí en Barcelona. Siempre nos invita a los mismos. Ya. Claro, tenéis todas las caras conocidas, fichadísimos. Claro. O sea, no conozco ningún gremio que yo conozca, no sé, o sea, exacto, no sé, los abogados, dudo que conozcan a todos los abogados de Barcelona. No. Tendrán su círculo quizá, pero... Exacto, pero no, igual que los contables. O sea, claro. si hacen una quedada de contables en Barcelona... Ya puedes alquilar un espacio grande. Sí. Puedes alquilar el Camp Nou. Sí, el Camp Nou, exacto.
Yo no tengo más No, yo hemos preguntas. hablado bastante. ¿Tú tienes algo más que contar? No, ¿os ha quedado clara la renta fija? Yo creo que Sí. la gente en general, ¿creéis que suele entender de cultura financiera aquí en España? ¿Creéis que no? No. Y es lo que te has dicho, yo creo que sí que la gente entiende quizá más la renta variable, que es más a lo mejor la inversión al uso de la gente, pero la renta fija, yo creo que sí es lo que te dices, si bajas y preguntas, yo creo que a lo mejor habría más gente que dudaría. a la hora de 100%, sí. Y es curioso porque el mercado de renta fija es más grande que el de renta variable. Ya. Sin embargo... Y sin embargo no se escucha. Ya. Bueno, claro, es que es un mecanismo de financiación mucho mayor. Cuando tú sacas acciones al mercado, tú te puedes financiar, pero solo te sirve para financiarte una primera vez. En cambio, el bono no. Puedes sacar varios bonos. Puedes sacar también más acciones, pero vas diluyendo. Sí, claro, te diluyes tu capital, entonces, ¿qué gracia tiene? No tiene ninguna gracia. Exacto. Vale. Ya empecé con un 100%, ahora tengo un 20% de la empresa. Creo que también un fallo muy grande que hay aquí es que la gente que quiere empezar a invertir tiene a lo mejor esa necesidad de decir, vale, invierto esto, pero tengo la prisa de que si no estoy viendo resultados me asusto, me agobio y a lo mejor, 100%. no tienes a lo mejor esa paciencia que necesitarías a lo mejor para estar en renta fija. Creo que esto es grave, ¿eh? No tener esa cultura financiera. Sí. O sea, al final es un problema para ti. Porque esto de la cultura financiera en otros países es súper normalizado. O sea, tú te vas a Estados Unidos y le hablo de mi profesión a cualquier persona por la calle Sí, lo normal. y lo es normal. O sea, porque al final también es otro sistema. Ellos tienen una pensión diferente, que tienen un fondo que invierte por ellos, o sea, están mucho más en ellos. O sea, te vas a Londres o a Inglaterra y también en general los conocimientos sobre finanzas son bastante más altos. Yeah. Entonces, la cultura financiera aquí creo que es muy baja y eso es un problema de verdad. Sí. Yo creo que está aumentando ahora mismo, pero tampoco sigue estando bastante baja. No sé, yo creo que es mucho humo, ¿eh? Porque al final, lo que dice él, la gente, aparte creo que confunde trading con invertir. Sí, no es lo mismo. diferente. Sí. Yo creo que la gente invierte más no invierte, hace trading, quiere ganar dinero rápido y a la que ve que está perdiendo se pone nerviosa. Dice, ¿por qué he hecho esto? Que no entiendo nada. Sí. Mi amigo me ha recomendado esta criptomoneda, me ha dicho que va a ganar, estoy Los palmando... cursos que se venden. Exacto. Estoy palmando hasta la corbata, no vuelvo a meter aquí en mi vida. Y ya no volver a meter dinero nunca. Claro, yo he hecho trading y he perdido dinero porque es complicado. Es complicado. Pero la cultura financiera sí que la tengo, de tener mi parte de que vaya creciendo y si quiero jugar con algo me pongo dinero que quiera perder y porque quiera perder. Bueno, Que esté dispuesta a perder sí. y si lo pierdo pues no pasa nada, pero ya pongo una parte muy pequeña. Bien, bueno, al menos es consciente de... Exacto, de que lo más probable es perderlo al final. Sí. Y a otra parte la tiene reservada invertida. Exacto, No para sí, hacer no, trading. Ganando rentabilidad. Claro. Pequeña, pero es lo que tú dices. Antes No de hace tener falta dinero, una locura, es que un 1%, 2% Claro. es más que suficiente para la mayoría de la gente. Sí. Además, sabiendo que el IPC cada año está subiendo eso. Es que es eso, de media sube... El objetivo en Europa es que suban 2% la inflación. Ya. O sea, si generas más de un 2, Ya estás. vas perfecto. Vas por encima del valor de vida. Sí, no hace falta triplicar haciendo trading Ya. tu dinero. No, de hecho, probablemente pierdas más dinero del que ganes, sobre todo al inicio. Seguramente. Los Yo- bancos tienen traders. Claro, Los pero traders son a la larga, profesionales. y siendo profesionales, cuesta mucho hacer dinero. ¿eh? Sí. Bueno, tú ya lo sabes, yo alguna vez me he puesto y a veces ganaba, pero después de repente me pillaba el venazo y empezaba a perder. Sí, sí. Es Porque que cuando empiezas a ganar te vuelves loco y dices, quiero más. la avaricia rompe el saco. Sí, y es lo que me pasaba a mí. Empezaba ganando y después decía, vale, pues ahora más. Y pum. Yo creo que también un error que va relacionado con el tema de la cultura de finanzas es que en la educación tampoco se 100%. valora el decir, al final tienes que labrarte el futuro. Y si tú pretendes vivir y al final hay que invertir, tienes que tener tu parte para ahorrar, lógicamente, pero yo creo que todo el mundo debería destinar cierta parte de sus ingresos a inversión, porque al final el futuro, y más nosotros, que bueno, yo no sé vosotros, pero en nuestros 70, 80, las pensiones pues habrán explotado a lo mejor hace 30, 40 años. Tal Entonces, cual. Si tú el día de mañana no tienes X ingresos o ciertas rentabilidades,
si no te lo inculcan, es como que lo tienes, bueno, pues viviré hasta los 80 trabajando y moriré trabajando. Pues sí, yo creo que en los colegios haría falta una asignatura sobre esto. Bueno, los colegios no sé, porque quizás muy pronto, pero en bachillerato sí. Yo en la Bueno, ESO, no, en ya- la Bueno, ESO, no, porque en bachillerato te puedes obligatorio, saltar, exacto. sí. yo en la ESO sí que al final es ir metiendo un poco y ir culturizando a la gente de que es importante invertir. Además es divertido. Sí, A y mí yo creo que me gustaría, gusta. o sea, Es un tema interesante porque al Sí, final sí. inviertes en empresas, en cosas físicas, Tangible. reales, tangibles. Exacto, sí. Y luego hay mil locuras de que no hemos hablado aquí, pero es que Ya. la complejidad de algunas inversiones es enorme. Hay productos que llegan a ser tan complejos. O sea, hay de todo. Todo lo que puedes imaginar Existe. lo existe. Sí, otro día podemos agenciar otro podcast y hacemos charlando De sobre lo eso. Exacto. Sobre Sí, eso. sí, de lo que queráis. Ahora que has dicho eso, claro, si no recuerdo mal, cuando tú inviertes en futuros, por ejemplo, petróleo, Son los futuros, ¿eh? no están los futuros, yo soy el hombre de los futuros. Ya veo. Tienes un tiempo para vender ese futuro. Es decir, por ejemplo, si yo compro petróleo y hago un futuro de petróleo, si no vendo ese petróleo en X tiempo, me traen el petróleo a casa. Hay diferentes métodos. O sea, lo que se llama el settlement, que es cuando tú haces el delivery del futuro, puedes compensarlo en físico o en cash. Vale. Depende de lo que compres. Dudo que te llegue algún día un barril de Bren por la puerta. Pero conociéndote podría ser. No me extrañaría. No me parecería tan raro. Sí, sí. Le pongo ahí, ¡pum! Sí, ya tengo para toda mi vida, tú. sí. Hombre, me saldría bien de precio. Depende cómo. Depende del precio que haya pactado, me sale bien. Sí. Bueno, en las materias primas, en las commodities que se llama, una parte de lo que marca el precio es el precio de mantener eso. O sea, por ejemplo, el petróleo lo has de almacenar en algún sitio. En el COVID se volvió muy viral el precio del petróleo porque cayó hasta creo que a niveles negativos. O sea, la gente decía, no quiero petróleo, no quiero que me envíen, no tengo espacio, está carísimo todo, está cerrado todo, ¿dónde lo meto? Entonces, solo el tema de commodities es una rama de la inversión que es algo súper interesante y es todo un mundo súper complejo. O sea, el otro día aquí en Barcelona salió una oferta de trader de commodities en Barcelona. Trader de commodities. ¿Y sabéis para qué? Para una empresa. ¿Por qué? Porque las empresas grandes, muy grandes, que fabrican productos alimentarios, tienen que comprar muchas cantidades de alimentos, de azúcar, de cacao, de commodities, ¿no? De estos tipos de activos. Entonces, tienen una persona que es trader que se dedica a cubrir el riesgo de que el precio del cacao suba o que el precio del azúcar suba, porque tú no puedes mañana cobrar las galletas a 80 euros la caja cuando siempre has cobrado a 2. Entonces, muchas empresas tienen parte de eso. O sea, no hace falta trabajar en un banco o en un fondo de inversión para dedicarte a las finanzas. Puedes trabajar en una empresa y dedicarte a cubrir el riesgo de la energía, por ejemplo. Endesa, Iberdrola, todas estas empresas tienen traders que hacen futuros, hacen derivados sobre el precio de la energía. Luego hay empresas muy grandes, por ejemplo, una que conozca que tiene IKEA. IKEA lo que hace es, tiene tanto dinero en cash que hace lo mismo que el banco con los depósitos, los invierte. Dice, oye, tengo aquí parados 10.000 millones de euros, ¿qué hago con esto? Lo invierto. O sea, yo conozco a un chico que trabajaba para IKEA, y la gente pensará, trabajaba para IKEA, que en el carrito, las finanzas, contabilidad, no. Invertía el dinero de IKEA. Invertía esos 10.000 euros, o no sé, 10.000 euros, 10.000 millones en los mercados para conseguir rentabilidad. O sea, al final, hasta las empresas que no te lo esperas, invierten. Sí. Y utilizan derivados, utilizan los mercados financieros para protegerse. Es que antes de no hacer nada, y si no sabes dónde meter el dinero, pues mejor invertirlo y ya está. Comprar unos bonos. El dinero parado no va a ningún sitio. No. Te coges unos bonos ni que sean anuales, pero que sea algo que te vaya dando esa rentabilidad. Sí, sí. O sea, si es que al final es eso.
Tienes que proteger el patrimonio. Sí, al final es lo más importante para después poder hacer la inversión que tú quieras en el futuro. Porque, ¿y cómo ves? Se me ha venido justo ahora, porque hay mucha gente que dice que el oro es algo que siempre es rentable. ¿Cómo ves tú invertir en comprar oro? Bueno, el oro este año lleva una performance de locos. O sea, este año no sé cuándo ha subido, pero a lo mejor ha subido más de un 20-30%. O sea, es una locura. Es una barbaridad. Es una Porque locura. ¿cuál es la evolución que tiene más o menos anual? ¿El promedio? Tendría que mirártelo, pero creo que es por encima de la inflación. O sea, al final piensa que el oro es una commodity también, ¿no? Es un mineral afecta, sí. que tiene muchos usos, pues desde joyería Claro. hasta en circuitos, hasta diferentes industrias, con una oferta y una demanda. Entonces, sabes que hay las minas que pueden producir X cantidad de oro y tienes esta demanda. Entonces, oferta-demanda son los drivers del precio del oro, como de cualquier cosa en la vida. Entonces, el oro se considera normalmente un valor refugio. ¿Por qué? Porque el oro siempre va a mantener ese valor como metal preciado, como bien. O sea, y si pensáis en los años más de los 90, si pensáis en hace 100, 200, 300 años, las monedas eran de oro. Yeah. O sea, el oro siempre ha sido muy cotizado históricamente. Entonces, ese valor refugio. Oye, no me gusta ni la renta variable ni la renta fija. No me fío ni del gobierno, ni de las empresas, ni del precio de nada. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Ni del banco. ¿Dónde meto el dinero? Pues compra oro. Además es una commodity bastante buena porque para la tecnología es un buen conductor, el oro. Con lo cual siempre tienes una utilidad ahí que te puedes salvaguardar. Sí, es muy preciado el oro. Entonces, es un valor refugio. Bueno, por eso este año, con tanta noticia de Trump, con tanta volatilidad, con tanta incertidumbre, ha subido mucho. Ahora ya parece que se está estabilizando todo y está volviendo a sus puntos anteriores. Pero... Sí, hoy desde el Liberation Day, que es cuando salió con la tablita de los memes, ya estamos recuperando los niveles normales de esos días, sí. Y esta semana, por ejemplo, hablando del Trump, se ha puesto muy de moda lo que llaman el taco trade. Taco trade. Taco trade. ¿Y en qué consiste? Consiste en cuando salga Trump a decir alguna burrada de estas que la lía. Está esperando algo así. Sí. Porque al final dice, no, voy a subir el precio de los chinos el 200% y el mercado cae. Pues ahí compra. ¡Pum! Ese es el taco trade. Ahora entiendo el porqué. Porque la vela al final hace así y hace la forma de un taco. No, es por las siglas. Es Trump. Sí, no me acuerdo, ya lo buscaré, pero sí. Las siglas son Trump, no sé qué, lo que haga Trump, el contrario. Lo que haga Trump dice, pues tú compra. Porque luego Pero cuando se haya estampado ya, porque sí, si no... Sí. Pero solo que salga la noticia ya se cae todo. Entonces tú compra, porque luego se tira para atrás. Sí, bueno, duró 2 días, y en esos 2 días, pero un 20% fue... Alerta, todo el mundo sí. 20% más o menos, desde el punto máximo que había llegado, el SP500. Sí, yo sé que una noticia ha sido heavy cuando llego y está en la tele. Sí, si no lo es. Porque, o sea, yo muchas noticias que para mí son fuertes, luego entre noticias no salen. De esta empresa grande o esta político o cualquier cosa. Pero luego cuando salen por las noticias ciertas cosas, mira, esto es interesante. Claro. O el Banco Central recorta en primera vez por 2 años los tipos de interés. Digo, mira, sale la noticia, el 1% de la gente que la escucha la entiende, pero sale, o sea que la gente más o menos está al tanto. O la OPA sale por las noticias, sé que la gente está al tanto, entonces es una noticia relevante, o lo de Trump. Es un good point a tener en cuenta a la hora de mirar, de mirar dónde poner tu dinero. También otra cosa que sé, cuando alguien me recomienda una inversión, sé que es mala inversión, porque si la sabe el pueblo es que es mala. Exacto. No sé quién lo dijo. Hubo alguien que lo dijo, que si el zapatero... No, el zapatero no, el que te enviaba los zapatos o algo así te decía que inviertas en algo, te inviertas ahí porque ya está invirtiendo todo el mundo. Exacto, sí. Algo así dijeron. Sí, tal cual. Lo que te comenta tu cuñado, mala idea. No te fíes. Exacto. Claro, es como ahora Nvidia, todo el mundo. Meten Nvidia. Ostras, está muy alto. Bueno, ahora, claro, desde la bajada que pegó sí que podía haber comprado.
Pero claro, Nvidia da para un podcast entero. un podcast entero. Los millonarios que ha generado. Bueno, tienen un problema curioso, que es que a los empleados les pagan con acciones suyas. Una parte del salario. Lo vi. ¿Y qué pasa? Los que entraron hace 5 años ya son millonarios. Claro. Se están retirando, se están jubilando. Eso es curioso, yo cuando lo vi yo me quedé flipando, es verdad. Joder, Las claro. stock options. Que tú compras y en X años puedes ejercerlas o no. Y encima te lo venden a un precio bastante bueno. Correcto. URSUs, Restricted Stock Units, que son acciones que no puedes vender a mercado, pero puedes vender a la empresa. Que es como Sí, tener acciones. bueno, seguramente será eso. Lo más probable es que sea de ese estilo. Pero bueno, al final, bueno, es que yo conozco Sí, por el tema fiscal. o stock options también. Sí. Y bueno, yo ahora sí que no tengo nada Yo más. creo que ha quedado bastante bien. O sea, Eso espero. Has hablado de temas interesantes. sobre todo eso, yo creo que hemos hablado de temas súper interesantes que le puede servir a la gente. Incluso Sí, para... y si ha quedado algo que comenten y exacto. lo podemos hablar. Si al Exacto, final- si quieren un taco, pues ya sabéis. Un taco. Vuelvo con el taco. Y es que eso, siempre podemos organizar otras charlas y hay algún tema que incluso nos hayamos dejado. Siempre suele pasar que cuando acabamos decimos, Siempre hay "Nos cosas". hemos dejado esto. Pero Exacto, mejor, siempre porque hay así siempre se puede segunda volver. parte, sí. Exacto. Exacto. Pues nada, pues nos vemos ya el domingo que viene.